El monasterio de Pedralbes en Barcelona albergará hasta el 17 de febrero la exposición Charlotte Salomon, la imagen narrada. Salomon fue una pintora nacida en Berlín en 1917 y cuya vida y carrera artística quedó truncada a causa del Holocausto. Murió en Auschwitz en 1943. Su arte se mueve entre la imagen y el texto, y su legado resulta más que innovador, aunque también injustamente desconocido para muchos en nuestro país. Hoy en Radio Sefarad contamos con Isabel Pleskov, que realiza las visitas guiadas de la autora y que está vinculada a este proyecto desde el inicio. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, gracias por tu invitación. Bueno, ha sido una sorpresa muy agradable tener esta exposición en Barcelona, que como hemos dicho al inicio, es una pintora que es desconocida aún. Es desconocida en España porque es la primera vez que hay una exposición de su obra, pero en Francia no, para nada, porque hubo una gran exposición en el Museo Nacional de Arte Moderna de París en 1992 y después en 2006 en el Museo Judío donde trabajaba. Y a partir de esta fecha, un autor muy popular que se llama David Fuenquinos se ha enamorado, no sé cómo decir de otra manera, de la obra y escribió una novela en poema que tiene la forma de un poema que recibió 2 premios prestigiosos y entonces ahora como se vendió muchísimo el libro de Fuenquinos, que se llama Charlotte. Ahora en Francia su trabajo es bastante conocido y también en los Estados Unidos, en Japón, donde hubo exposiciones, en Canadá. Sí, Afortunadamente se puede visitar su obra en el monasterio de Pedralbes y la exposición se llama La imagen narrada. ¿Por qué la habéis titulado de esta forma? Porque es una mezcla muy original entre un texto y una enorme cantidad de aguadas, que son la versión autorizada por la artista es 769. Y hay también un texto que es más de 200.000 letras. Quiere decir que para una novela bastante normal, la cantidad de signos es de 200.000 a 250.000. Quiere decir que es también una novela. El texto es muy importante en esta obra. Y también fue un pintor de gran talento, y las aguadas son muy hermosas y muy innovadoras en su forma, la manera de proceder. Es una obra que es similar, podemos decir, a un storyboard. El documento que hacen los directores de peli para mostrar las escenas con los movimientos de los actores y de la cámara. Ok, vale. Charlotte Salomon, como hemos mencionado, fue una pintora muy innovadora. Nació casi a principios del siglo pasado, en 1917, y aún así, bueno, su obra aún la ves y es impactante. Su vida no fue menos impactante. ¿Nos puedes contar algo acerca de ella? Sí, claro.
nació en la burguesía judía asimilada de Berlín, vivía en Charlottesburg, y a la edad de 8 años, su mamá, que fue una enfermera antes del casamiento y que paró de trabajar después, se suicidó. Y todos dijeron a la niña que murió de la gripe. Y después, Albert Salomon, el padre, que fue un cirujano, se casó de nuevo con una cantante lírica de ópera, Paula Lindbergh, que fue muy estimada por su talento y que introdujo en la casa familiar muchos artistas y músicos. También la presencia del judaísmo, porque el padre de Paula Lindbergh fue, Charlotte dice en su obra, rabino, pero en la realidad parece que fue Hazan, en Rosenberg. Y la vida de Charlotte, claro, cambió mucho. Después empezó los estudios de arte a la Academia de Bellas Artes de Berlín, con el cota autorizado a los judíos, porque estamos en Berlín y en enero 33 Hitler se convirtió chancelier, hizo el poder, y los nacionalsocialistas se convirtieron en el primer partido del país. Entonces fue difícil para Charlotte durante sus estudios, por ejemplo, cuando debía recibir un premio para una obra, no le recibió porque era judía. Entonces se marchó de la escuela y luego fue la noche de no sé cómo se dice, cristal, no sé si cristal, sí, aquí en noviembre 38, y los padres de Charlotte decidieron mandarla en el sur de Francia, donde estaban ya los abuelos maternales de Charlotte. Y es ahí que ha empezado su obra. Pero hay que decir que la ha empezado después que su abuela intentó también suicidarse. Y al final logró suicidarse. Y antes el abuelo dijo a Charlotte la verdad sobre la muerte de su madre, también de su tía, 4 años antes de su nacimiento, y que de otras muertes en la familia maternal, que parece como una maldición, una cosa fatal, y que fue muy difícil para Charlotte de conocer esto. Y a partir de este momento decidió hacer su obra para luchar contra estas noticias terribles, y también para sobrevivir a la situación que vivía tan difícil de casa, de persecución como judía, y de estar en un país donde fue muy sola y sin conocer bien el idioma, esta condición bastante difícil que vivía. Es decir, que su obra también era una válvula de escape a la realidad. Sí, pero no huyendo, más bien mirando
su pasado, su vida pasada, y intentaron entenderla, analizarla. Las dos primeras partes describen su vida en Alemania, antes de su nacimiento, con la muerte de la tía, que se llamaba Charlotte, y su infancia después de la muerte de la madre, las dificultades. Hasta la segunda parte, en la primera parte también hay como Paula Lindbergh entra en su vida, en la vida de su padre, y como la vida cambia gracias a esto. Y en la segunda parte es sobre todo sobre la personalidad muy original y carismática de un profesor de canto que entró en la casa familiar y que tenía ideas muy particulares, muy afirmadas sobre la vida y la muerte, sobre la voz y el alma, la religión, y se enamoró Charlotte Salomon de este hombre. Y es gracias a la confianza que tuvo, se llamó Alfred Wolfson, que Alfred Wolfson tuvo en el talento de Charlotte, que ella se siente capaz de hacer esta obra en Francia, en esta gran soledad de dificultad. Fue muy prolífica es muy prolífica su obra. Sí, porque es más de 1.300 aguadas de verdad, pero ha elegido entre ellas 769 que son numeradas, que son como su versión, la versión que quiere guardar. Pero al lado de esto también hizo algunos dibujos, pinturas que regaló a la persona que fue el anfitrión, que se llamaba Ottilie Moore. Fue una, no sé cómo se dice, widow, veuve, una persona que su marido falleció antes, no sé cómo se dice en castellano. Viuda. Viuda americana que tenía una fortuna personal importante y que compró una gran casa en Villefranche-sur-Mer, cerca de Nice, donde ha acogido no solo los abuelos y Charlotte, pero también una decena de niños judíos que tenían padres en los campos, que fueron orfanatos. Hay dos curiosidades en la vida de Charlotte que, bueno, supongo que tú nos podrás confirmar si es así o no. Una es que, bueno, se cuenta que desgraciadamente su abuelo abusó de las mujeres de su familia, y luego la segunda es que parece que su misión la cumplió cuando utilizó su obra para entenderse, parece que consiguió ser feliz finalmente. Sí, a la primera pregunta, no las mujeres de su familia, pero Charlotte ha dejado una carta que fue escondida hasta últimamente por los padres que no querían mostrarla. Sí, mostrarla. Sí, porque es una carta terrible, pero que es muy importante para entender su personalidad de una persona valiente y afirmada, que es una carta que escribió 6 meses después del final de su trabajo artístico y que dice que es habla a yo, y es una carta dirigida a Alfred Wolfson, y en esta carta dice que ha matado a su abuelo y
deja entender que lo ha matado no solo porque fue una persona muy difícil, muy desagradable, pero también que probablemente ha abusado de ella. Pero es la sola mujer de la familia con cual ha hecho eso. La segunda pregunta, sí, es una obra llena de alegría, de amor de la naturaleza, de admiración de la ¿cómo se dice? La música, de la música, la belleza de la música. Y hay que saber que subrayar que la música es muy, muy importante en esta obra porque todo empieza a partir de la música. Charlotte Salomon es muy clara sobre eso, sobre su proceso creativo, que empezó la obra, lo presentado, diciendo que cuando tiene una hoja y quiere empezar una acuarela, empieza a cantar y es la canción que elige, la melodía, es la que revela, que dice su estado de alma, su estado de humor, y después muchas veces empieza a pintar a partir de la melodía y da las referencias de las músicas que son al principio de cada aguada, o no de cada, pero da más de 30 referencias. Y es importante saber que se huye de Berlín con solo un disco, que es el Carmen de Bizet, que Paula Lindbergh cantó. Quiere decir que todas estas melodías, que son de Gluck, de Bach, de Schubert, de Beethoven, eran en su cabeza, en su memoria, no solo la melodía, pero también las letras. Sí, es muy impresionante. Precioso. Tenemos entonces ante nosotros a Charlotte Salomon, una pintora innovadora, llena de riqueza cultural y de belleza. Sí. Invitamos a todos los oyentes de Radio Sefarad que por favor no dejen de visitar esta exposición en el Monasterio de Pedralbes en Barcelona y estará expuesta hasta el 17 de febrero. Así pues, Isabel, te damos las gracias por atendernos y por habernos explicado la vida y la obra de esta gran genio que fue Charlotte Salomon. Y quiero decir que si hay grupos que quieren visitas guiadas, que son grupos constituidos, se puede pedir. Puedo animar otras, porque voy a animar una visita per mes, una en francés y dos o tres en castellano, pero si hay grupos que quieren otras fechas, es posible. Genial. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti.